ocurrir, por ejemplo, la violencia perpetrada por el Estado en el ámbito privado de la mujer, en el domicilio de la mujer. Y también se da no solamente para casos donde el perpetrador es agente del Estado, sino donde el agente del Estado tolera una violencia, un acto de violencia ocurrido, por ejemplo, en vía pública o incluso en una comisaría por parte de una compañera de celda, supongamos, contra una víctima mujer, ese acto que es cometido por un particular, pero es tolerado por el Estado, también es violencia que consideramos por el Estado, o sea, es de esta esfera. O un acto, por ejemplo, que puede ocurrir de violencia cuando una mujer es secuestrada y es violada si el Estado tomó conocimiento y no investigó debidamente. Todos estos hay casos de jurisprudencia de Corte Interamericana que los han abordado y que ya tenemos estándares internacionales al respecto. Entonces son 3 tipos de violencia, que es física, sexual y psicológica, y 3 ámbitos que pertenecen a esas 2 esferas, pública y privada, ¿no? El ámbito de la familia, el ámbito de la comunidad en general y el ámbito del Estado. Ahora, las manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres se dan en distintos ámbitos. No solamente en estos 3 que vimos con algunos ejemplos, sino que Naciones Unidas ha identificado muchísimos otros casos. No los vamos a ver aquí en detalle porque por cuestiones de tiempo prefiero poner el foco en el sistema interamericano, pero sepan que existen por Naciones Unidas también una clasificación muy amplia de situaciones de violencia de género contra mujeres, que comparte además las 3 esferas que traemos desde el ámbito interamericano, la familia, la comunidad y el Estado. Pero vamos, como les decía, al ámbito interamericano. O sea, dejamos el ámbito universal, donde tenemos a la CEDAW, a la Convención sobre Discriminación contra la Mujer, cuyo comité, el comité de la CEDAW, ya se ha encargado de decir en varias recomendaciones, la 19, la 33, la 35 son las más importantes, donde ya se ha encargado de decir que la violencia es un tipo de discriminación, o sea, es una forma de discriminación, y por lo tanto el comité de la CEDAW es competente para fijar estándares al respecto, pero lo vamos a dejar de lado ahora para poner el foco en el sistema interamericano, porque principalmente nuestros alumnos y alumnas de la maestría son del sistema interamericano, ¿no? De Latinoamérica y de Centroamérica. Entonces vamos a ver qué ha dicho la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es la que fija los estándares internacionales en el ámbito América, en el ámbito OEA. La jurisprudencia de la Corte es muy variada, ha ido evolucionando bastante. Yo elegí darles un pantallazo, digamos, cronológico, para que vean un poco esta evolución que se ha dado. También podríamos hacer una síntesis temática y ver, por ejemplo, todos los casos de femicidio, ver todos los casos de violaciones, ver los casos de violencia sexual o ver los casos de tortura. Hay diferentes formas de ataques a las mujeres. Pero vamos a buscar o vamos a tratar la forma cronológica para ver cómo ha ido avanzando la Corte Interamericana. El primer caso, que es muy famoso, que muchos de ustedes ya lo han trabajado en nuestras clases, es el caso de Miguel Castro Castro con Perú, que es un caso que se trata de una mudanza de población carcelaria, es decir, tienen que mudar la población carcelaria de un penal a otro específico, y en esa mudanza ocurren una serie de actos con especial vulneración de derechos de las mujeres. Y ahí por primera vez la Corte pone el foco, porque no es un caso que hubiera sido resuelto igual tratándose de hombres. Lo resuelve respecto de las mujeres atacadas con perspectiva de género. Es un caso del 2006, pero se refiere a hechos de 1992. Son hechos que son anteriores a la Convención de Belém do Pará, y eso es importante, porque la Corte Interamericana resuelve ya con conceptos de perspectiva de género, de estereotipo de género y discriminación, aunque fueron hechos anteriores a la convención que los trata. Lo que pasó en este caso es que cuando la policía tiene que llevar a cabo la mudanza, hay una especie de motín, o eso alega la policía, y tiene que reprimir ese motín, y lo hace de un modo de uso excesivo de fuerza, que se llama, utilizando explosivos, armas de guerra, haciendo boquetes, tirando techos, derribando paredes, o sea, de un modo excesivamente fuerte, y causa, por lo tanto,
víctimas de violencia, causa muertes y causa una serie de tratos inhumanos y lesiones importantes. Los agentes, en este caso de policía, o sea, esta es claramente violencia perpetrada por el Estado, los agentes de policía y los agentes de ejército utilizan directamente armas de guerra, o sea, un despropósito, hay uso de fuerza desproporcionada, utilizan helicópteros, lanzan fuego y granadas desde los helicópteros y finalmente generan la muerte de decenas de internos y muchos heridos. Pero además de esto, los internos que sobreviven y las internas que sobreviven son llevados a hospitales y en estos hospitales también sufren diferentes ataques de violencia. Se dan finalmente 42 muertos, 175 heridos y 322 casos de trato inhumano. En concreto, lo que resolvió la Corte Interamericana aquí fue que la forma de tratar a las mujeres en cárcel, una vez realizada la mudanza, pero incluso lo comprobó que ya existía antes, especialmente respecto de mujeres, la forma en que eran tratadas constituía trato inhumano. Les restringían las visitas, las aislaban como sanción, no les permitían tener acceso a elementos de higiene, estaban en celdas muy reducidas y había hacinamiento y demás. Pero además, luego de la mudanza, cuando fueron trasladadas a un hospital por las lesiones sufridas por los ataques de los propios agentes del Estado, la sometieron a 2 técnicas, y esto es muy importante. Por un lado, desnudez forzada. La desnudez forzada significó, según la Corte, violencia sexual. Por otro lado, la sometieron a una conducta que se llama tacto, a fin de, supuestamente, revisar si tenían en sus partes íntimas guardado algún tipo de arma o algún tipo de elemento prohibido, y eso lo consideró la Corte violación, adoptando un concepto amplio de violación que ya teníamos, recuerden que este fallo es del 2006, ya teníamos hace años en derecho internacional, sobre todo por el Tribunal de Yugoslavia y de Ruanda, que preveía esta caracterización tan amplia de la violación, que es cualquier forma de invasión del cuerpo de la mujer por cualquier objeto o miembro o parte del cuerpo de un hombre. Entonces, un concepto muy amplio de violación que trajo o permitió el encuadre del tacto en esta figura. Entonces, la Corte Interamericana acá distingue el trato inhumano sufrido en cárcel, la desnudez forzada como violencia sexual y el tacto como violación. Considera la Corte que es tan grave todo, sumado a que se le prohibió cosas básicas a la mujer, como por ejemplo el uso de jabón, el uso de papel higiénico y demás, o cosas especialmente necesarias para la mujer, como las toallas sanitarias o el cambio de la ropa interior. Todo esto combinado, dijo la Corte, es tan grave, causó tanto sufrimiento que constituye tortura. Lo importante de este caso es que identifica conductas, define conductas, o sea, las encuadra y les asigna tal gravedad que considera que hay tortura. Le da perspectiva de género al caso, porque resuelve con una especial consideración de las necesidades de la mujer. Por eso consideramos que este es el primer caso de perspectiva de género. Es la primera vez que la Corte usa la perspectiva de género en una decisión. Y se aplica no solamente la Convención de Tortura, sino también la Convención de Belém do Pará. El segundo caso que todos conocen seguramente es el caso de Ciudad Juárez, de los femicidios en Ciudad Juárez, donde luego se comprobó que había decenas de femicidios, pero solo 3 llegan a la Corte Interamericana. Es el caso Campo Algodonero con México del 2009. Lo importante de este caso es que son hechos cometidos por particulares. El caso anterior eran hechos cometidos por agentes del Estado. Acá tenemos hechos cometidos por particulares, eran todas mujeres empleadas de maquiladoras y son diferentes personas del ámbito de la delincuencia organizada que cometen estas conductas de violaciones y posteriores desapariciones forzadas. 3 de ellas, 3 de las mujeres que vivían en Ciudad Juárez y trabajaban en este tipo de lugares, 3 de ellas son declaradas
denunciadas como desaparecidas, pero el Estado no investiga debidamente. Saben ustedes, y surge desde este caso principalmente, que en el caso de violencia contra la mujer, el Estado no debe solamente la famosa llamada debida diligencia, sino que debe debida diligencia reforzada. La debida diligencia reforzada se da en casos de tortura, en casos de desaparición forzada y en violencia de género. Es una especial obligación que tiene el Estado. No es solamente recibir la denuncia, cosa que a veces ni siquiera se hace, sino que implica una actividad muy fuerte por parte del Estado en búsqueda de prueba a tiempo, porque los minutos corren y son fundamentales, sobre todo en el caso de desapariciones forzadas, como era este caso, porque en este caso las 3 mujeres desaparecidas son objeto de denuncia por parte de sus familiares. En un caso denuncia a la madre, en otro a la hermana, pero son los 3 casos, Laura, Claudia y Esmeralda, que llegan finalmente a corte. Una vez hecha la denuncia, el Estado no investigó, por eso es responsable, a pesar de que el hecho lo cometió un particular. Tiempo después, se abren investigaciones y se logra ubicar en este baldío, terreno baldío, que se llamaba Campo Algodonero, de allí su nombre, el nombre del caso, se logra ubicar los cadáveres. Y los cadáveres presentan signos de violencia sexual. Y este es un punto muy importante que deriva luego en la debida diligencia reforzada. Dada la desaparición de una mujer, apenas se toma conocimiento, se deben activar medidas de búsqueda inmediatas. Encontrado el cadáver de la mujer, se debe, esto hay protocolos ya al respecto, se deben tomar ciertas medidas. La autopsia es clave, la recolección de elementos en el lugar, la debida cadena de custodia de la prueba y la autopsia en el lugar. ¿Por qué? La autopsia del cadáver, disculpen. ¿Por qué? Porque los signos de violencia sexual se advierten únicamente en la autopsia. Por tanto, como no tenemos a la mujer viva para ser testigo, y igualmente es muy difícil conseguir testigos de las violaciones en general, mucho más si la mujer fue desaparecida, como no tenemos este dato, la propia mujer muerta, en este caso, es la que va a ser la mejor prueba. Entonces, la autopsia es importantísima en el caso. En el caso Campo Algodonero, la Corte habló de esta debida diligencia reforzada. Puso el foco en los signos de violencia sexual que presentaban los cuerpos hallados, que estuvieron privadas de la libertad antes de su muerte, era claro, a partir de diferentes signos que presentaban, y que habían sido víctimas directas de violencia sexual. Como no investigó debidamente, el Estado de México fue condenado, fue encontrado responsable. Lo importante de este caso es que la Corte Interamericana habla de violencia de género. No habla de femicidio, a pesar de que todos lo conocemos como el caso de los femicidios en Ciudad Juárez, pero habla de homicidios de mujeres por razones de género. Empieza la Corte a distinguir que hay homicidios o conductas de actos violentos contra mujeres por razones de género y otras que no. En este caso se comprobó por los signos de violencia que había en el cuerpo que fue violencia de género. Por eso habla de homicidios de mujeres por razones de género. En la sentencia Campo Algodonero encontramos algunos elementos que son muy importantes para lo que va a desarrollar luego la Corte en otros casos. Por ejemplo, habla de los estereotipos de género, de cómo se reciben las denuncias con estos estereotipos de género en el juzgamiento o el prejuzgamiento que hace el oficial que recibe la denuncia. Por ejemplo, llega la mujer a denunciar y el oficial dice, seguramente algo habrán hecho, seguramente está con el novio, tiene que esperar un poco más, qué hacía esas horas de la noche en tal lugar, por qué iba vestida de determinada manera. Todo esto que se basa en estereotipos de género. Prejuzga quien recibe la denuncia en muchas oportunidades, a veces ni siquiera la recibe o dice que tienen que volver a las 24 horas cuando haya pasado cierto tiempo. Y esos estereotipos de género hacen que esa denuncia, si se reciba mal. Se escriben hechos que no son los que se manifestaron, porque se vuelcan en esas denuncias, en las actas que quedan luego en el expediente, se vuelcan las opiniones personales de quien recibe la denuncia y no los hechos tal cual son denunciados. Luego, la Corte habló en su sentencia de la cultura de discriminación, que está presente en todos los casos de violencia contra la mujer.
en la importancia de las medidas de reparación, la reparación integral a la mujer víctima de violencia de género y cómo tiene que diferenciarse de una eventual reparación de un hombre, la aplicación de la Convención de Belém do Pará, la diferencia entre violencia sexual y otras conductas, la violación sexual como forma grave de violencia sexual, o sea, es una relación entre violencia sexual y violación sexual de género-especie, y cómo el ambiente de impunidad, que lo ven ahí, es exactamente lo contrario a lo que, lo que el Estado debería hacer. El ambiente de impunidad permite que continúen hechos parecidos, que fue lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Como las mujeres eran privadas de la libertad ilegalmente, violadas y asesinadas, enterradas en estos baldíos y nunca se investigaba nada, esta impunidad hacía posible que se repitieran los actos. Lo que tiene que ocurrir es exactamente lo contrario. El Estado debe dar garantías de no repetición. La garantía de no repetición, número uno, además de concientizar, hacer buenas investigaciones con debida diligencia reforzada y demás, lo número uno es juzgar. El ambiente de impunidad permite que se den nuevas conductas, que es justamente lo que hay que evitar. Entonces, aplicó aquí la Corte Interamericana las convenciones de Belém do Pará, la CEDAW y también la opinión consultiva que se refiere a niñez, porque una de ellas era menor de edad. Acá tienen una famosa cita de Campo Algodonero, lo van a encontrar como González y otras, que son los nombres de las víctimas, que dijo: la Corte Interamericana reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra la mujer propicia ambiente de impunidad que facilita y promueve repetición de los hechos de violencia en general. Otros casos que siguieron fueron el caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú, que son muy similares, son dos casos distintos resueltos con un día de diferencia en el 2010. Los dos son contra México y los dos son de violaciones de mujeres indígenas. Son resueltos de un modo bastante similar, aunque tienen elementos distintos. En el caso se trata de violaciones de mujeres, violaciones sexuales de mujeres pertenecientes a ambas a comunidades indígenas en una región que está controlada por militares, basado en un hecho de continua delincuencia organizada en la zona, en el estado de Guerrero, en una zona muy montañosa. Y se dieron dos sentencias, ya les decía, una de la otra tienen un día de diferencia, y se trató en el 2002 de violaciones por parte de estos militares que controlaban supuestamente la zona. En ambos casos hubo digamos, un interrogatorio en medio de la visita que se hizo. En un caso fue en el domicilio privado de la mujer, frente a sus familiares, frente a sus hijos, y en el otro caso fue cuando una mujer estaba en el arroyo, en un sector, lavando ropa, y allí ocurrió la violación. En ambos casos, tanto en el lugar privado como en la vía pública, se dio en un ámbito de un interrogatorio. Entonces, el Estado ahí, el agente del Estado, el militar, utiliza ese interrogatorio, y como la mujer no dice, no da la información que ellos estaban esperando, la violan, en ambos casos. Y en ambos casos se da fuera del ámbito estatal. Es un agente perpetrador estatal, pero se da en un caso en el domicilio y en otro caso en el arroyo, en el medio del monte. En ningún caso fue en una privación de libertad en establecimiento estatal. Esto también lo destaca la Corte. Y destaca, por eso la importancia para nosotros, destaca la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, que no solamente sufren por la calidad de mujer, por la condición de mujer, y son atacadas sexualmente utilizando su cuerpo como instrumento para obtener una supuesta declaración que no obtienen y por lo tanto la castigan, sino que además son mujeres indígenas, que tienen una vulnerabilidad mayor. Esto es lo que se llama la interseccionalidad, cuando hay más de un criterio de discriminación. A una mujer la pueden discriminar por ser mujer, pobre, indígena, extranjera, supongamos, si es migrante, y cualquier otra circunstancia, y eso se llama multiplicidad de factores o discriminación múltiple, o, como lo van a escuchar actualmente, interseccionalidad. Más de un factor. Eso aumenta la vulnerabilidad de la víctima. En este caso en particular, dice la Corte que tan vulnerables eran las mujeres que iban a declarar y no les tomaban la denuncia, o sea, se les denegaba el acceso a la justicia,
Y segundo, iban al centro de salud diciendo me han violado y no eran atendidas. Entonces, ¿qué prueba podíamos obtener? No tenían entonces acceso a los servicios de salud tampoco, que son dos derechos humanos que están en la Convención, por supuesto, americana, el acceso a la justicia y el acceso a la atención médica a la salud. En este caso, la Corte Interamericana resuelve que las dos violaciones ocurridas constituyen no solamente violencia contra la mujer, sino que va por el lado de tortura, constituyen tortura. Demuestra que se dan los elementos de la tortura, la intencionalidad, que es uno, la severidad del sufrimiento, porque es muy grave lo que sufre, es muy fuerte el sufrimiento de la violación, lo que provoca en la víctima, entonces da por cierto que existió esa severidad del sufrimiento que necesita probarse en la tortura, sumado a que en este caso teníamos varias condiciones de vulnerabilidad que hacía claro ese sufrimiento severo, además de que toda violación lleva inherente un severo sufrimiento. Y en el caso en particular, Fernández Ortega fue violada delante de sus hijos y Rosendo Cantú fue violada siendo menor, entonces en ambos casos hay un adicional al temor que ellas sufrían y a la causación de severo sufrimiento. Y el tercer elemento de la tortura, la finalidad. Consideró la Corte que acá se daba, primero por cuestiones discriminatorias, que es uno de los fines de la tortura, pero también para intimidar, para mantener el control de la zona, para que supieran estas mujeres y otras, las usaban como ejemplo, que ellos, los militares, controlaban la zona y si no colaboraban con el control de ellos o con los interrogatorios iban a ser violadas, para obtener información, para castigar por no obtener esa información. Por lo tanto, como se dio un caso de violación que causa severo sufrimiento, que fue intencional y que tenía cierta finalidad, estamos cumpliendo con los elementos de la tortura. Por lo tanto, la Corte resuelve el caso como tortura. Es bastante discutible esto, si el hecho debería quedar en violación o violencia contra la mujer o lo tenemos que llevar a tortura, pero fue el caso en que la Corte decidió aplicar la Convención de Tortura, igual que la Convención de Belém do Pará, en cuanto a la falta de investigación. Otro de los casos muy conocidos es Hellman con Uruguay, que es el caso de un secuestro de una mujer embarazada en Argentina, llevada ilegalmente a Uruguay. Lo más importante, en época del proceso militar argentino y de la Operación Cóndor en toda Latinoamérica, por lo tanto, tanto Argentina como Uruguay estaban en connivencia. Este secuestro y posterior desaparición fue importante porque la mujer estaba embarazada en notorio estado de gravidez, estaba en séptimo mes, cursaba el séptimo mes, y fue distinto el trato de ella respecto de su pareja varón. A ellos los secuestran juntos, los secuestran cuando estaban hombre y mujer, y sin embargo al hombre lo desaparecen, y luego aparece el cuerpo. La mujer no la desaparecen porque necesitan de ese cuerpo embarazado. La llevan a Uruguay, nace la hija, se apropian de la hija y luego desaparecen a la madre. Entonces, ahí lo que hace la Corte es resaltar el aprovechamiento del cuerpo de la mujer. No es un caso que trate demasiado sobre violencia, ni describe, ni define, pero es esa distinción. Distingue el trato del varón del trato de la mujer. En este caso, la mujer, María Claudia García, que tuvo luego una hija que nace en Uruguay y que la apropia una familia uruguaya, es la nieta, la niña nacida de María Claudia, es la nieta del escritor Juan Gelman. Por eso es tan conocido el caso, porque Juan Gelman busca a esa nieta y por prueba de ADN logra probar que esa nieta es su nieta, que esa niña nacida es su nieta, y se puede comprobar el caso. Lo importante de este caso es que se juzgó en la Corte, pero no se investigó en Uruguay por la ley de caducidad que tuvo Uruguay. Lo importante de este caso es que la Corte Interamericana habló de la utilización del cuerpo de la mujer y del derecho de la mujer a autodeterminarse y ejercer libremente su vida sexual, decidir respecto de su maternidad y ejercer ese derecho a la maternidad. Ella es Macarena Gelman. Voy a pasar, a pesar de que
es muy interesante todo lo que dice el caso. Vamos a pasar a un caso, ahora sí, donde la Corte se detiene en un tema de violencia contra la mujer muy claro. Es López Soto con Venezuela. Este caso llamó también la atención porque es un caso perpetrado por particular. El Estado no tiene ningún tipo de intervención, así como ocurrió en Campo Algodonero. La diferencia es que en Campo Algodonero había connivencia constante por parte del Estado. Había una tolerancia de estos hechos delictivos continuos. Había decenas de desapariciones. En cambio, aquí fue un hecho solo, aislado. Es el secuestro de una mujer de 18 años llevada a un domicilio particular, a un departamento, donde es mantenida durante 4 meses como esclava sexual. Es un caso muy importante porque suceden dos cosas. Se asigna responsabilidad al Estado a pesar de que la conducta fue realizada por un particular, porque, lo mismo que en Campo Algodonero, el Estado tomó conocimiento a partir de la denuncia de la hermana de López Soto, conoce el Estado y no investiga. Entonces ya tomó conocimiento, entonces ya incumplió su debida diligencia reforzada, al no haber investigado, al no haber activado pruebas, búsqueda de pruebas. Entonces, en este caso, primer punto, perpetrador es particular y sin embargo el Estado es responsable. El segundo punto es que la Corte habla por primera vez de la definición de esclavitud sexual y aborda el tema de mantener a una persona como objeto, aboliendo por completo su dignidad. La mujer era sometida a distintas prácticas abusivas, sexuales, pero además era mantenida sin alimentación, atada a una cama, no podía moverse, no tomaba agua, terminó en un estado de desnutrición y de desfiguración, por el cual tuvo que estar 1 año en recuperación y fue sometida a 15 operaciones. Imaginen el nivel de daño que sufrió. Otro de los casos muy importantes es el de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, con México. ¿Por qué este caso es tan importante? Les quiero tratar de resaltar lo más significativo porque son casos muy largos, pero cada uno tiene algo en particular por lo cual se los traigo. El caso de mujeres víctimas de tortura sexual es una manifestación en vía pública que es reprimida por la policía y 11 mujeres son atacadas en general de manera sexual. Este caso generó todo un movimiento por parte de estas 11 mujeres sobrevivientes de esos ataques sexuales que se manifestaron en vía pública y demás, porque no se quedaban satisfechas, digamos, con la investigación que se había hecho, porque en este caso sí se hizo investigación penal por cada una de las denuncias de estas mujeres. Algunas habían sido atacadas en vía pública, otras en comisaría, fueron detenidas para reprimir la manifestación pública que estaban haciendo. Pero ellas sobreviven a los ataques sexuales y no solo declaran, sino que se investiga penalmente, pero esas investigaciones penales no cumplen con los estándares. Hay investigaciones, pero no cumplen con los estándares. Se dan todos delitos muy leves, no se llega en ningún caso a violación, se habla de incumplimiento de deberes de funcionario público, por ejemplo, algunas cuestiones menores, pero no se aborda el tema de violencia sexual. Esto ocurre en el año 2006, cuando la policía reprime en este municipio una manifestación donde había hombres y mujeres, pero hay un especial ataque a las mujeres. Entonces habla la Corte Interamericana de esta distinción. Enumera todos los derechos que fueron violados y hay un punto muy interesante. Distingue la Corte Interamericana las agresiones físicas de las verbales. Nunca había hablado hasta ahora tan en profundidad la Corte sobre agresiones verbales. Habla de las agresiones físicas, destaca los casos de violencia sexual, manoseos, tocamientos, tratar de quitar la ropa, tirar de los pelos, ciertas conductas que tenían que ver con un ataque específicamente a mujeres. Habla de las violaciones, porque hubo 11 casos dentro de los cuales hubo violaciones, y considera que son tan graves los sufrimientos de las mujeres en estos casos que constituyen tortura. Pero no deja pasar el elemento de las agresiones verbales, que es un punto muy importante. Parecerían hechos menores. ¿Qué pasó? Los policías, al momento de detener a estas mujeres en la vía pública, continuamente insultaban a las mujeres
pero el contenido de esos insultos y amenazas y demás tenían todos connotaciones altamente sexuales, machistas, discriminatorias y misóginas. Entonces, por ejemplo, había frases como: ¿qué haces en la vía pública? Deberías estar en tu casa lavando los platos. ¿Qué haces en la vía pública? Deberías estar atendiendo a tus hijos. ¿Cómo vas a reclamar de esta manera? Vos no tenés que estar trabajando, entonces no podés reclamar en base a un problema en el trabajo, sino tenés que estar en tu casa. Estas agresiones verbales fueron consideradas por la Corte Interamericana como violencia verbal estereotipada. Puso el foco la Corte en lo grosero de los dichos, los contenidos sexistas de los dichos de los policías, que hacían hincapié en que el rol de la mujer debía estar en el hogar y no en la vía pública, que las mujeres tenían que ser madres de familia y estar con sus hijos, reduciendo de esta manera a la mujer a un mero rol o función sexual o de índole doméstico. También se utilizó acá la violencia sexual como una forma de control, porque el modo de reprimir la manifestación fue de violencia sexual, entonces se utilizó de este modo, se utilizó como un arma más, en lugar de utilizar un arma de guerra, como fue en el caso penal Miguel Castro Castro, o un arma de fuego, como podría haber sido, se utilizó la violencia sexual. Y además, la investigación que se dio, como les comenté, fue una investigación normal, que no solo normal, sino que bajó las imputaciones, no llevó adelante una debida diligencia reforzada, es decir, no aplicó perspectiva de género el Estado al momento de investigar, además de los sufrimientos de los familiares. Acá tienen, por ejemplo, algunos de los testimonios, hay muchísimos, bueno, son 11 las mujeres que finalmente llegan como víctimas, de las víctimas de violencia de tortura sexual. De lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, de lo que había previsto hacia el futuro no quedó nada, dice, por ejemplo, Norma Aide Jiménez Osorio. El miedo es fuerte, hay que tomar una decisión, yo la tomé y denuncié, ¿qué más me pueden hacer? Eso ha sido lo más difícil de soportar, lo que más me ha dado coraje durante todo este proceso, el ver que los que nos atacaron directamente salieron absueltos, que no pasara nada. La justicia es primordial para nosotras. Mientras no haya justicia, no vamos a dar un paso atrás. Hay varias sobrevivientes de este caso que traen diferentes expresiones de este tipo. Y este es un caso muy particular que a veces a algunos les cuesta verlo como violencia de género, por eso lo traigo. Es un caso del 2021, Manuela con El Salvador. Aclaro que en El Salvador cualquier tipo de aborto está prohibido, y esto es un caso de un aborto. Manuela es una mujer que es discriminada interseccionalmente, como les decía antes, es pobre, analfabeta, vive en una zona rural, queda embarazada, sufre una emergencia obstétrica con ese embarazo, va al hospital y cuando es recibida en el hospital, la médica que la recibe, que primero la revisa, advierte que tiene el canal de parto abierto y que habría ocurrido un parto. Por tanto, inmediatamente denuncia esto como el delito que habría ocurrido y que luego le dan el carácter de homicidio, y Manuela queda en esa situación de emergencia obstétrica, esto es lo importante, en esa situación de emergencia obstétrica en el hospital, queda detenida. O sea, inmediatamente se instruyó la causa por el delito de homicidio respecto del supuesto bebé recién nacido, se libra una orden de allanamiento, se allana el lugar de la vivienda, se encuentra un recién nacido muerto, el cuerpo de un recién nacido muerto, y ella queda inmediatamente detenida, esposada a la camilla donde se encontraba, privada de libertad en el proceso, sin ningún tipo de previsión al respecto, o sea, de consideración. Hay reglas internacionales que hablan de este tema, y sin embargo quedó detenida, fue inmediatamente, por un proceso muy rápido, condenada a 30 años de prisión y no hubo recurso frente a esa sentencia. En evidencia tenemos un proceso extremadamente rápido, con cierta presunción de inocencia incumplida respecto de Manuela, y una falta de debida atención judicial en este caso. O sea,
no tuvo el derecho de defensa completo, estuvo en un estado de indefensión evidente. Pero además, durante esta situación, Manuela es diagnosticada de una enfermedad por la cual muere. Entonces, no solamente ella es inmediatamente procesada, detenida en prisión preventiva, sin posibilidad de ningún tipo de liberación, o sea, fianza y demás, y condenada a una suma desproporcionada de años, a una pena desproporcionada, dice la Corte Interamericana, sino que además se le negó la atención médica a tiempo, por lo cual muere. La Corte Interamericana analiza todos los derechos violados y en particular hace hincapié en esta desproporción de respuesta judicial. Cómo se atendió rápidamente el delito cometido por Manuela y no se la vio como víctima de violencia, de discriminación y demás, o sea, no se le dio perspectiva de género, no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el estado en que ella podría haber estado al cometer ese delito, no se tuvo en cuenta ni siquiera para graduar la pena. Dice la Corte Interamericana que incluso podría haberse generado una situación de falta de responsabilidad penal que la Corte local no tuvo en cuenta. Se la dejó en un estado total de indefensión y además hubo cuestiones de secreto profesional y de datos sensibles de Manuela que fueron revelados cuando no debían serlo. La utilización de su cuerpo y la utilización de la historia clínica, desde el cuerpo, la utilización de la historia clínica como prueba en el proceso penal en su contra, y esta discriminación que se sufre en derecho a la salud, donde ciertas mujeres pueden acceder a atención médica y otras no. Entonces, la Corte Interamericana acá otra vez resalta la falta de perspectiva de género en la investigación, la base de estereotipos de género que se utilizan de modo negativo, que afectan la objetividad de los agentes, de la médica que la recibe, del agente que interviene, que denuncia, de quien recibe esa denuncia, del juez que dicta las primeras órdenes o medidas de prueba y finalmente la sentencia condenatoria. Todo esto basado en estereotipos de género o ideas preconcebidas negativas respecto de la mujer, ¿no? La aplicación de estos estereotipos de género en contra de la mujer. La Corte condena a nivel reparaciones de un modo muy particular. Manuela está fallecida, pero da toda una cobertura a los familiares de la víctima fallecida. Y luego, yo querría ir quizás cortando para que puedan hacer preguntas, pero solamente les digo que luego hay muchas recomendaciones de la CEDAW que complementan estos fallos de Corte Interamericana. Por ejemplo, la recomendación 19, que habla de que los estados tienen que tener leyes contra la violencia. Otra serie de recomendaciones, 26, 27, 30, 31, no son tan específicas, y quizás la 28, que es muy importante, que es la obligación de eliminar la discriminación al momento de acceder a la justicia, que todas las mujeres puedan ser oídas cuando son víctimas de violencia, y solo les digo que estas son las dos recomendaciones más importantes, la 33 y la 35. Lo que hace aquí el comité de la CEDAW es identificar los casos de violencia, ampliar la vieja recomendación 19, identificar distintas situaciones, acoso sexual, abortos mal llevados, discriminación en juicio, discriminación en salud, distintos aspectos de violencia sexual, de violencia en general y de violencia sexual en particular contra la mujer. Voy a parar acá, si les parece bien, para que podamos, voy a dejar de compartir, para que podamos ver las preguntas. Quiero dejar tiempo para las preguntas. Lo que intenté fue darles un pantallazo de los instrumentos principales, las dos convenciones, CEDAW y violencia contra la mujer, en lo que es la de Belém do Pará, los principales fallos de Corte Interamericana. Hay muchísimos más que podemos ver. Hay casos de abortos, de esterilizaciones forzadas en Bolivia, hay casos de mujeres trans en Honduras, hay muchos otros casos que podemos complementar. Y lo último, algunas referencias a las recomendaciones de la CEDAW, por si están interesados para luego indagarlas. Pero ahora prefiero quedar abierta a preguntas.
Buenas tardes a todos. No hay preguntas escritas. Ninguno de los asistentes ha hecho preguntas en el chat. Así que si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Barbero, le pido por favor que levante con la aplicación la manito, ¿sí? Vamos a esperar unos segundos y vemos. Ahí tenemos una pregunta de José Cantero en el chat. ¿La puedo leer, Graciela, si querés? Sí, No hay problema. sí, por favor. Dice, nos pregunta José, cuando hablamos de violencia de género, ¿qué piensa sobre la violencia de los trans? Los trans o las trans, me imagino que se refiere a las mujeres trans, o no, no sé cómo vendrá la pregunta. Aclaro al respecto, es muy interesante la pregunta y ya está resuelta internacionalmente. Hasta hace poco no teníamos demasiado estándar y eran opiniones nuestras, ¿no? De los doctrinarios. Ahora tenemos dos elementos muy importantes. Para el que le interese la temática, hay más elementos, pero principalmente tenemos la opinión consultiva 24 del 17, 24/17 de la Corte Interamericana, titulada Identidad de Género e Igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Lo que dice esa opinión consultiva es que el colectivo LGBTIQ o LGBTIQ+, está incluido en la protección de la Convención Americana como cualquier otra persona. Es decir, en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que se habla de que todos tenemos derechos humanos, o mejor dicho, que los estados tienen deberes de respetar y garantizar nuestros derechos humanos, agrega el 1.1 sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Eso dice el 1.1. La opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, que es la que interpreta la Convención Americana, dijo, esto, todas estas categorías, no es una enumeración taxativa. Cuando dice de cualquier índole o cuando dice cualquier condición social, incluye a cualquier persona de cualquier grupo en el que quiere identificarse. Por lo tanto, el colectivo LGBTIQ+ está incluido en esa protección. No puede ser discriminado. Voy un pasito más. Cuando habla de la opinión consultiva, cuando se expresa en su opinión consultiva, dice clarito la Corte Interamericana que la orientación sexual, la identidad de género, así como la expresión de género, son categorías protegidas por la Convención. Por lo tanto, son protegidas las personas que tengan alguna variación en estas tres categorías: orientación sexual, identidad de género, por ejemplo, persona nacida hombre que se identifica con género mujer, sería identidad de género, o expresión de género. Yo puedo tener una identidad de género, pero la expreso en mi vestimenta, en mi forma, en mi manera de hablar, en lo que sea, en mi conducta, en mis costumbres, de otro modo, con otro género, que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Son tres canales distintos. Entonces, la Corte Interamericana expresamente dice en esta opinión consultiva que son categorías protegidas por la Convención y que está prohibida cualquier práctica discriminatoria. Por lo tanto, yo no puedo distinguir. No puedo decir mujer trans distinta de mujer cis. No puedo decir eso. Son mujeres. La mujer trans tiene la misma protección que la mujer cis. Y un paso más allá, hay un caso muy interesante, que es el caso Vicky con Honduras. Vicky con Honduras es el asesinato de una mujer trans. Es una mujer trans que ejerce la prostitución y que es en una época de persecución en Honduras de mujeres trans en particular. Matan, primero la persiguen y demás, la matan a esta mujer, llamada Vicky, en el caso, y luego hay dos amigas, compañeras de ella, también mujeres trans, que son atacadas, que van a averiguar por ellas y son atacadas. Bueno, Honduras es condenado y dice expresamente la Corte Interamericana que las mujeres trans son mujeres, tienen exactamente la misma protección que una mujer cis.
Hay algunas manos, no sé, Graciela, Sí, como que... antes de dar la palabra a las manitos que están levantadas, te hago una pregunta que nos escribieron. Dice, ¿cómo ha influido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre perspectiva de género? Ujú. Muy linda pregunta, y yo considero que la Corte Interamericana tiene mucho más jurisprudencia que el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo ha sido muy tímido. Primero, tienen una convención sobre el tema, pero bastante más escueta, como todos sus convenios son más escuetos. Se basan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El artículo 14, si no me equivoco, habla sobre prohibición de la discriminación, y desde ahí hay un caso muy conocido resuelto por el Tribunal Europeo contra Turquía, donde un hombre ejerce violencia de género respecto de su madre y contra su esposa y su suegra. Lesiona a ambas y mata a una. Y es condenado el Estado de Turquía por violencia de género, pero basado en un artículo de discriminación general. O sea, no tienen tanta especificidad como tenemos nosotros. Yo no encontré tantos casos como tenemos en Corte Interamericana. Puede significar que no hay tanto avance en la jurisprudencia, o que no llegan los casos tampoco, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Marco Antonio, si puede desmutearse y hacer la pregunta directamente, se lo agradezco. Muy buenas noches, muchas gracias. Doctora Natalia, en primer lugar quería felicitarla, muy didáctico lo que nos está señalando. Pero yo tengo una duda, doctora, y me gustaría su punto de vista, respecto a los delitos cometidos entre mujeres. En mi país, cuando un hombre mata a una mujer es feminicidio, pero cuando mata una mujer a otra mujer y están conviviendo, pues tienen una relación familiar de convivencia, pero no se les considera, no se les toma el tema de feminicidio, porque el tipo penal está dado de un hombre a una mujer, no de mujer a mujer. Mi otra duda que también existe es cuando una mujer mata al hombre en relación también de pareja, esto es esposo, esposa o conviviente, conviviente. Entonces, en ese extremo, existen esas dudas a nivel jurisdiccional y a nivel doctrinario. ¿Qué se puede aplicar? Bueno, nosotros estamos aplicando lo que es homicidio calificado o homicidio con agravantes, pero la discusión va en el tema del principio de igualdad. Entonces no se supone que hombre y mujer deben tener los derechos, entonces debería también existir un tipo penal en ese sentido. Agradezco Sí. mucho su respuesta y muchas gracias, doctora Natalia. Gracias, Marco, por la pregunta y por el comentario. Bueno, internacionalmente no hay convenciones que hablen o que protejan grupos géneros, sino que hay convenciones que protegen mujer, como vimos, ¿no? Pero la mujer protegida me dejaría fuera al hombre cis. No me dejaría fuera mujeres trans, por ejemplo, pero me dejarían fuera hombres cis, que es la pregunta suya. ¿Qué pasa cuando una mujer ataca a un hombre? Ahora, algunas legislaciones, como por ejemplo la Argentina, yo no sé si acá tengo algún asistente argentino, pero la Argentina tuvo esa precaución, que no es muy común. En la mayoría de los estados tenemos legislado el femicidio clásico, que es hombre que mata a mujer por su condición de mujer, agregan algunos, o por razones de género, o por violencia de género, a veces agregan algo más. En la legislación argentina, en cambio, tenemos dos delitos distintos, ambos agravados, ambos por la misma pena, que es perpetua, pero tenemos dos delitos distintos. Uno, en realidad tenemos tres, pero los dos principales son el cónyuge o excónyuge o pariente o conviviente o exconviviente o con quien se ha tenido una relación de algún tipo contra el otro. No importa género, ni sexo, ni identidad, ni orientación, ni expresión. Entonces tenemos ese primero tan genérico. Imagínense que es el primero de los agravantes. Y hay otra agravante que es específicamente para hombre que mata mujer. Entonces, hay algunas legislaciones que han hecho esta distinción. Deberían hacerla, creo yo, porque lamentablemente todavía lo que tenemos a nivel internacional, que es lo que les digo, que no hay distinción, siempre que hablamos de género y punto, no importa quién contra quién,
No hay distinción en el ámbito penal del mismo modo. Sí hay en internacional, pero todavía no llegó al ámbito penal. De hecho, muchos doctrinarios, muchos tratadistas muy importantes, cuando hablan de femicidio, ni siquiera aceptan a la mujer trans. O sea, es hombre contra mujer, cis, y punto. Entonces, falta mucho en el camino penal. Como les digo, en Argentina tenemos esa cuestión cubierta. Eso estaría cubierto. De todos modos, para aquellos que generalmente me preguntan por qué en algunos países está tipificada la figura de hombre que mata a mujer y no mujer que mata a hombre, como agravante, ¿no? Sería un homicidio simple. Los números son claramente desproporcionados, ¿no? O sea, no hay relación alguna, y saben ustedes que el derecho penal generalmente reacciona ante los hechos. Entonces, cuando hay una necesidad de cobertura penal, se le da respuesta desde la ley penal y no sería en principio necesaria porque es mínimo el número de casos que hay de mujer que mata a hombre. Sí. ¿Alguien más? Ahí está. Sí, Grecia Palomino quiere también hacer una pregunta, tiene la mano levantada, así que le pido por favor que la haga directamente. Buenas tardes, bueno, buenas noches a todos. Doctora, quería hacer una pregunta respecto a uno de los casos a los que yo dijo que, por ejemplo, en el caso de que les decían al policía, oye, anda, cuida a tus hijos, o debes estar en la cocina, eran catalogados como malos tratos o agresión verbal estereotipada, si no me equivoco. Sí, ¿no? Quería saber si esto está estipulado como algo separado a la violencia física, psicológica o sexual, o más bien está incluida en alguno de estos tres tipos, que entiendo que es la violencia psicológica. Y otra pregunta que puede estar ligada es que en el caso de Perú, una vez una esposa de un candidato presidencial salió a denunciarlo por violencia psicológica porque como que hacía malos tratos un poco delicados hacia ella. Por ejemplo, decía que le eructaba en la cara, ¿no? Entonces, esto generó bastante controversia porque, bueno, bien puede ser un trato poco delicado, poco caballeroso, pero no sé si verdaderamente califica como violencia psicológica. Ahora, porque tenemos el problema de que en Perú lo que se reprocha, lo que es típico es la afectación psicológica, o sea, la consecuencia de afectación psicológica, lo que significa mucha subjetividad, pues en el caso de que esta señora solamente, por ejemplo, le han eructado en la cara, puede sufrir afectación psicológica, como que otra mujer que le dicen, no sé, eres una prostituta, no sale la afectación psicológica en su informe psicológico. Entonces, esa es mi duda, ¿no? Si hay algún tipo de pronunciamiento al respecto o si está incluido como violencia psicológica un trato poco caballeroso, poco delicado en este caso, ¿no? Muy interesante, Grecia, la pregunta, muy interesante. Las dos. La primera, las agresiones verbales en el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco con México. En ese caso en particular, las agresiones verbales fueron identificadas por la Corte por primera vez. Había hecho alguna referencia, pero acá hay varios parágrafos al respecto. Pero, como ha ocurrido en otros casos de Corte, siempre tenemos este problema, y mis alumnos y alumnas lo recordarán, que lo hemos visto varias veces, la Corte acumula hechos. Entonces, dice, por ejemplo, hubo casos de violencia verbal por estas agresiones verbales estigmatizantes y demás. Hubo casos de violencia sexual, hubo casos de violación, todo esto es tortura sexual. Entonces, la Corte Interamericana va avanzando y lamentablemente no se detiene en definiciones y conceptos estancos, que en este caso podría ser útil porque la Corte está llamada a interpretar, ¿no? Entonces nos podría bajar un poco de conceptos claros y distinguidos. Bueno, pues no. Lo que hace es decir, acá hubo esto, y hubo esto, y hubo esto, todo esto es tortura. Y resuelve el caso por tortura sexual, que es una forma de tortura. Entonces, lamentablemente no es que la identifica. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es muy interesante, tenemos el mismo problema que tenemos en la tortura. Tanto la tortura como algunos aspectos de violencia
en cualquier grado, y en el caso de mujer más claro todavía. El problema es que se evalúa siempre subjetivamente, porque se evalúa según el sufrimiento causado. O sea, cuánto sufrimiento le causa una agresión verbal, un trato no de caballero, una costumbre o mala costumbre en la mesa, cuánto sufrimiento puede causar. Eso lo decide un tercero. No lo puede evaluar objetivamente como en una violencia física donde yo tengo una secuela, ¿no? Entonces, en la parte psicológica, puede un perito analizar y decir, sí, le causó determinada angustia, tanta angustia que no puede dormir porque no soporta las continuas manifestaciones no caballerosas, digamos, o caballerescas o algo así. Entonces, ¿puede un perito hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero es muchísimo más difícil. Entonces, lamentablemente caemos en lo subjetivo, caemos en la evaluación que va a hacer ese juez y va a decir esto sí, esto no. Por lo menos tenemos grados. Entonces, lo que no va por violencia como tal, que no tiene grados, si vamos al ámbito de los malos tratos, sí tenemos grados. En los malos tratos tenemos trato degradante, que serían meras expresiones discriminatorias, por ejemplo, insultantes o humillantes, trato inhumano, donde ya hay un contacto físico o psicológico, y tortura eventualmente. En los malos tratos sí tenemos grados, en la violencia no tenemos grados. Por lo tanto, la mínima causación de sufrimiento es violencia. Por tanto, si yo puedo probar por un perito psicológico que esa continua conducta de mal hábito de ese hombre me generaba una angustia moral, un sufrimiento, puedo llegar a decir que es violencia. ¿Se entiende? No tengo grados como tengo en los malos tratos. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta escrita que dice, ¿cuál considera usted que es una política pública o políticas públicas efectivas para reducir los índices de violencia de género? Está enumerado, hay como le llamamos checklist, pero hay una especie de lista de pasos que un Estado tiene que hacer en el caso de altos números o altos índices de violencia de género. El primero es la educación, no solo la educación a nivel instituciones, escuelas, desde lo más pequeño hasta escuelas secundarias e incluso universidades, terciarios y demás, sino también la educación de la sociedad civil, es decir, lo que se llama concientización. Ese es el primer paso. Es decir, que la población sepa lo que es la violencia, porque hay muchas prácticas establecidas que vienen de historias ya instaladas y de sociedades patriarcales y sistemas ya vigentes históricos de discriminación que no reconocemos como violencia. Muchas veces nos pasa que las víctimas de violencia llegan a una audiencia y declaran, y no se declaran como víctima. O sea, justifican al agresor, y no por una cuestión del síndrome de la mujer golpeada, que es otra cosa. Mucho antes que eso, no se reconocen como víctimas de violencia, consideran que está instalado en su forma de vivir determinados tratos violentos. Entonces, lo primero es concientizar y educar. Educar desde niños y niñas y luego concientizar a la sociedad civil, tanto para que lo sepa el agresor como para que lo sepa la propia víctima. Ese es el primer punto. Segundo punto, formación de agentes u operadores jurídicos. Los operadores jurídicos tienen que formarse, eso está bastante avanzado en algunos países, conocer qué son los estereotipos de género, saber la diferencia entre género y sexo, saber cuáles son los diferentes colectivos, qué es perspectiva de género, qué es discriminación interseccional, cómo aplico la perspectiva de género en un caso, cómo tengo que juzgar, cómo tengo que investigar, qué es la debida diligencia reforzada. Todo esto es formación, la formación de los agentes públicos, que deben cumplir con cierto protocolo. En muchos países tenemos protocolos, protocolo de acceso a la justicia en caso de violencia de género. Yo estoy actualmente trabajando, tengo que volver este domingo, trabajando en el protocolo en Panamá. Hay distintos países que ya tenemos protocolo de actuación judicial frente al caso de violencia de género. ¿Qué tiene que hacer el que recibe la denuncia, el que instruye, el que busca
la primera prueba, el que manda a hacer las medidas anticipadas, si es que es necesario, todo lo que sean los detalles de la actuación judicial, hasta la sentencia, que también tiene que tener perspectiva de género. Pero lo más importante es que no sean palabras huecas, que no sean palabras vacías, que tenga perspectiva de género. ¿Qué significa? Bueno, que yo trate de entender esa víctima, que lea ese lenguaje no verbal, que no junte al agresor con la víctima innecesariamente, que no revictimice, que no la haga declarar 2 veces, que declara la primera vez y lo tomo en videoconferencia, lo grabo, lo digitalizo y lo vuelvo a usar. Hay muchos detalles de protocolo, de actuación. Entonces, lo primero me parece la educación de la población y la concientización, y lo segundo, la formación de los agentes judiciales, de todos los operadores, en toda la cadena, incluso todo lo que tiene que ver con asistencia social, peritos, médicos y demás. Por supuesto que hay mucha parte de recursos, muy importante, tener oficinas propias para denuncias de violencia de género, asistencia desde el principio, asistencia social y asistencia psicológica, o sea, un equipo multidisciplinario. Yo entiendo que hay países que no tienen los recursos o que deciden usarlos para otras cosas, pero a la pregunta de qué políticas públicas, las primeras serían esas. Luego, incentivar a través de por ejemplo, las campañas de concientización, publicidad, los números de emergencia, todas estas cosas por supuesto que sirven, y también la reforma legislativa sirve, ¿no? O sea, tener tipos penales especiales, pero antes de todo eso hay una cuestión de concientización, educación y capacitación. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Existen criterios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fijen cuándo es violencia de género? Ya que en Colombia se fija de antemano que toda agresión entre parejas se incluye el agravante por el hecho de ser mujer, pero ni en todos los casos se da por esa condición. Bien, muy interesante la pregunta. La Corte no define violencia de género de manera exacta o precisa, diciendo o estipulando un cuadro, esto es y nada que salga de este cuadro. Lo va a hacer, pero identifica algunos casos de violencia de género y se ha encargado en más de un caso de decir aquí no hay violencia de género. Se me vienen a la cabeza 2 casos, donde en uno, por ejemplo, hubo una represión de una manifestación de periodistas, un grupo de periodistas estaba en la vía pública y los reprimen, pero reprimen tanto a varones como a mujeres. Entonces el caso lo piden por violencia de género y la Corte dice no, no todo caso de violencia contra la mujer es violencia de género. Aquí el ataque fue por igual a hombre o a mujer. Entonces esto no es un caso de violencia de género. Es decir, trae alguna definición, pero no sella esa definición de una manera muy precisa, en el sentido de que me da exactamente los casos que serían, ¿no? Hay un trabajo de la ONU que quizás tiene un poquito más de detalle de violencia de género, que habla o que trata de definir la violencia de género como un término genérico para cualquier acto perjudicial que sufre una persona por diferencias socialmente adjudicadas al género entre mujeres y hombres, ¿no? Y habla de lo que es la variación entre culturas, países, regiones, de la violencia, porque lo que puede ser violencia basada en género en un lugar puede no serlo en otro. En las comunidades indígenas, por ejemplo, a veces tenemos esos problemas, que hay prácticas totalmente establecidas, consideradas comunes, que en realidad para otras comunidades constituyen violencia basada en género, ¿no? La única definición concreta que tenemos y que la Corte apoya es la que viene de la Convención de Belém do Pará. Pero no hay mucho más que eso. Es cierto que pueden darse casos que se mezclen, pero insisto, la Corte ha tenido el coraje de decir, no, esto no es violencia de género. Bien, muchísimas gracias. Guillermo Martínez levantó la mano, me gustaría si puede hacer, se desmutea y si puede hacer la pregunta directamente, por favor. Guillermo.
Bueno, seguimos con otra pregunta. ¿El incumplimiento de pensión de alimentos puede ser considerado violencia psicológica o patrimonial? No hay ningún caso que yo conozca, perdón, al respecto, pero la ONU tiene estudiada, digamos, o definida, o definido un caso de violencia dentro de la violencia basada en género como la violencia socioeconómica. O sea, lo prevé como uno de los casos posibles. Dice que las relaciones de poder entre hombre y mujer que predominan en ciertas sociedades pueden llevar a la violencia socioeconómica, que por ejemplo puede generar diferencias de ingresos, diferencias de lo que es el trabajo remunerado y no remunerado, o lo que es la presión o la intimidación a través de un mayor o menor pago de alimentos, ese tipo de cosas, que es violencia, la llama socioeconómica. Que pueda llegar a ser violencia psicológica, yo creo que podría serlo, pero habría que probar esa angustia provocada en la mujer a partir de esa falta de pago de alimentos o la conducta que sea, ¿no? Muchas gracias. José Carlos González levantó la mano, así que si se desmutea y hace la pregunta directamente, se lo agradecemos. Gracias, muy buenas tardes. Los saludo desde México y bueno, felicitando a la doctora Barbero, muy excelente presentación, estoy encantado de escucharla. El tema es sumamente interesante y mi pregunta va en el sentido en cuanto a aquellas mujeres que han sido sistemáticamente violentadas domésticamente, donde su agresor, su pareja sentimental, su cónyuge, lo que sea, pues de forma reiterada y en repetidas ocasiones, pues ha ejercido violencia familiar en su contra, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas mujeres toman la decisión y toman la valentía de poderse defender? Y en ese ínter, privan de la vida a su agresor. Estas mujeres, yo he visto que en muchas de las ocasiones son procesadas por el delito de homicidio y son sentenciadas incluso. Yo consideraría, y bueno, quisiera saber su opinión al respecto, en base a la legítima, ¿cómo podríamos aplicar la legítima defensa en estas situaciones? Porque obviamente la mujer se está defendiendo de su agresor. No hay en nuestra legislación mexicana, para poderse acreditar la legítima defensa, pues dice que debe ser repeliendo una agresión real y legítima, actual o inminente. Sin embargo, muchas de las veces, pues esto no sucede porque pues la valentía de la mujer viene después. Y el acto de defenderse, pues muchas veces pasó horas, pasaron días, hasta que ella se siente segura y con la valentía de hacerlo, ¿no? Entonces, qué opinión tiene usted respecto de este tema de la legítima defensa? Muchas gracias. Gracias, José, por la pregunta muy interesante. Es poca la jurisprudencia que ha validado la legítima defensa en estos casos, justamente por el elemento que usted resaltó, la actualidad, ¿no? Falta el elemento de actualidad. Está la agresión ilegítima, está la falta de provocación, que son generalmente los dos que exigimos todas las legislaciones, pero falta la actualidad de la agresión, ¿no? Esa actualidad que hace que uno pueda defenderse. No continúa la agresión sucedió y generalmente cuando la mujer se defiende, ya terminó esa agresión. Ha habido un caso que recuerdo muy, muy cercano, en Panamá justamente ocurrió que la dieron por válida. Es decir, que consideraron que la actualidad se daba porque el síndrome, otra vez que lo nombré hace un rato, el síndrome de la mujer golpeada, que se lo estudia como tal, o también lo van a escuchar como el círculo de violencia. O sea, la violencia es un círculo, la mujer no puede salir de ese círculo y siempre está en ese círculo, incluso cuando está en buena relación con ese agresor. Incluso llega a perdonar al agresor, incluso llega a decirle al fiscal cómo va a condenar o va a pedir la pena para, o al juez cómo va a condenar a esta persona.
y se enoja con los agentes de justicia. Entonces, la mujer está inserta en un círculo de violencia, que esto está muy estudiado criminológicamente, para el agresor esto es una facilidad, está estudiado desde la victimología para la mujer, y hace que esa mujer continúe en ese círculo de violencia. Ella está en la actualidad de la agresión. Entonces lo que hay que demostrar ahí, por medio de expertos, es que esa mujer está en ese círculo de violencia, tiene el síndrome de la mujer golpeada, no puede salir de ese círculo y se considera continuamente, si no agredida físicamente o psicológicamente, al menos en esa situación de temor, en ese continuo ámbito de opresión y de temor. En cualquier momento viene la agresión. Entonces se defiende con esa agresión actual o inminente. Sabe que va a venir la agresión porque vive en esa agresión. La agresión es continua, es ese temor que ella sufre. Por eso desde ese punto se considera que ella vive actualmente la agresión. Y ha habido algún caso que la facilitó, ¿no? Que podría ser legítima defensa. Porque la mujer es imposible, casi imposible, que ejerza legítima defensa en el verdadero momento del acto agresivo puntual, ¿no? Puede haber varios, pero en el puntual, donde ella es atacada, generalmente por diferencia física, por el elemento, por la premeditación del hombre, por la situación de sometimiento, por el lugar en donde ocurre, por diferentes motivos, es casi imposible que la mujer se defienda de manera eficaz. Por lo tanto, lo hace en otra situación cuando de algún modo se empodera o puede verlo de una manera más clara o tiene acceso a información o a un arma o a algo que le permite animarse a enfrentarse. Pero la actualidad de la agresión seguiría. Esto es absolutamente discutido, ¿eh? No lo estoy dando por cierto, pero ha habido algún caso que lo estudia desde la parte psicológica de la mujer y considera que está actualmente siendo agredida. Gracias, doctora. Guillermo Martínez tiene la mano levantada. Si puede hacer la Buenas pregunta. tardes. Gracias. Buenas tardes, maestra, doctora, desde la Ciudad de México. Hace rato lo que pasa es que el anfitrión no me podía permitir abrir mi micrófono. Maestra, una pregunta. ¿La violencia de género es una violencia bidireccional o solamente está contemplada del hombre hacia la mujer? Le explico porque en México ha venido incrementándose lo que es la violencia, tanto física como moral, como económica, etcétera, de la mujer hacia el hombre. Y en los foros internacionales no me ha quedado claro, cuando se habla de violencia de género, normalmente se pone el hombre agresor, mujer víctima. También está contemplado o puede realizarse un proceso a la inversa, donde el hombre sea la víctima. Muchas gracias y les mando un abrazo a todos desde la Ciudad de México. Gracias, Guillermo, por el saludo. La hemos respondido antes, esta pregunta. Tiene cobertura internacional, digamos, la violencia contra la mujer basada en género, porque todas las personas somos iguales ante la ley y ante la cobertura de lo que es el derecho internacional, pero algunos grupos son vulnerables, son considerados vulnerables. Lo tienen, por ejemplo, en las 100 reglas de Brasilia. Esos grupos vulnerables no es que tienen más derechos que otros, o sea, no es que la mujer tiene más derechos que el hombre. Un ataque de una mujer a un hombre es delito, pero hay grupos vulnerables que por el evidente estado de desigualdad en el que viven, necesitan compensar, o se ha optado por compensar esa desigualdad, dándole mayor protección. No es que tienen más derechos, sino que tienen mayor protección para llegar a igualar esa descompensación que sufren. Entonces, internacionalmente los tratados protegen a la mujer, como protegen a los indígenas, como protegen a migrantes, apátridas, discapacidad, adultos mayores, situaciones de intolerancia, situaciones de discriminación por otras razones. Todos los grupos vulnerables tienen una protección especial, medidas más fuertes en cabeza de los estados. No significa mayores derechos, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, en algunas legislaciones, para evitar estas aparentes desigualdades, como les conté hace un rato, se ha legislado
género contra género, no importa hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre. Lo importante es que sea por violencia de género. O, sin hablar de violencia de género, pareja conviviente, ex conviviente, familiar, intrafamiliar, lo que sea, contra el otro de la misma categoría. Entonces, en algunas legislaciones se ha hecho la distinción para cubrir todo, hombre, mujer, mujer, hombre. En otras legislaciones no. El mandato internacional, que es a donde va la pregunta, me parece, no indica que tenga que protegerse especialmente el ataque de la mujer al hombre. No lo indica. Lo habíamos visto hace un rato, es, creo yo, por las evidentes pocas estadísticas que hay respecto de ataque de mujer a hombre, a comparación de los altísimos índices que hay de ataques de hombre a mujer. Ahora, doctora, muy interesante su pregunta. Y mi pregunta sería la segunda. ¿Qué es el género? Porque aquí normalmente en México se toma género masculino y femenino, que es un error, puesto que los seres humanos tenemos sexo, hombre y mujer. Pero todavía he preguntado, incluso en una plática que tuve, me agredían, esa es la verdad, porque yo decía que en mi país, en México, realmente no veo una violencia de género. Veo un alto índice de feminicidios, sí, de hombres que matan a una mujer por múltiples razones, no en razón de género. Entendido el género, que es muerta por ser mujer, por el hecho de ser mujer. O sea, que no hay ningún otro motivo, no sé si esto es correcto, que no hay ningún otro motivo para que la maten, sino el simple hecho de ser mujer. Eso en el ámbito penal, yo soy penalista, es sumamente difícil de demostrar. De hecho, nuestro Código Penal, voy a hablar específicamente de la Ciudad de México, para que un homicidio en mujer sea considerado feminicidio, tiene una serie de reglas, que haya una relación previa, ataques infamantes, pre o post-mortem, exhibición del cuerpo en vía pública, una serie de requisitos para que sea considerado feminicidio. Pero yo he visto, y hablo de mi país, que se ha generalizado. Y yo no he visto, incluso eso lo platiqué un día, un paisano de ustedes, Agustín Laje, que tengo un contacto con él, que no veo yo homicidios de hombres que salgan a matar a la mujer por ser mujer. La salen a matar porque son violentos, la salen a matar por cuestión de que son celópatas esquizoides, la salen a matar porque son alcohólicos, violentos, drogadictos, etc. Pero no por el hecho de ser mujer. Entonces, yo le preguntaría, concretando, doctora, ¿qué es el género exactamente? Y muchas gracias y me despido. Gracias. El género es una condición social. Se refiere a los roles, los comportamientos, las actividades, los atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera como los habituales y adecuados para hombre o mujer. Es decir, es lo que uno hace, cómo se comporta, más allá de lo que uno luego de ese género pueda elegir en cuanto a identidad o expresión. Pero el género significa esa parte social que tiene que ver con un contexto, con una época y demás. Son los atributos sociales, ¿no? En cambio, el sexo tiene que ver con las condiciones biológicas con las que uno nace, más allá de que luego pueda tener otra orientación sexual o incluso transexualidad. Entonces, son dos conceptos distintos. La segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con esto de que hombres matan mujeres por el hecho de no de ser mujeres, sino por diferentes situaciones que pueda tener ese hombre, como por ejemplo una situación de alcohol o una situación de una psicopatía o de una enfermedad mental, cualquiera sea, eso no se da en la mayoría de los casos, o sea, los números hablan distinto. El alto índice está en la muerte del hombre hacia la mujer por condición de mujer, porque hay una situación histórica previa, una sociedad patriarcal estipulada, preestipulada, que viene tratando a la mujer de determinado modo, con cierto grado de sometimiento, que empodera más al hombre y por lo tanto el hombre en esa situación, siguiendo su ejemplo, ¿no?, de alcohol, violencia previa o enfermedad mental o psicopatía,
luego se le facilita llevarla adelante sobre la mujer, lo que no ocurre generalmente al revés. Entonces, ese por qué se ejerce sobre la mujer y no sobre el compañero de trabajo varón. ¿Por qué ese hombre en esa situación de psicopatía, psicosis, neurosis, trastorno, cualquier enfermedad sea, o incluso alcohol, ejerce esa violencia sobre esa mujer y no sobre un compañero, amigo, enemigo, vecino, policía, lo que sea, varón? Lo ejerce sobre la mujer, dicen los números. Bueno, ese ejercicio sobre la mujer tiene una base histórica de discriminación interseccional generalmente, pero en este caso estamos hablando solamente del tema de mujer, de ser mujer, que le facilita al hombre canalizar allí su expresión violenta, si hablamos de un caso de hombre violento. Bien, gracias. Las tres últimas preguntas. ¿El incumplimiento de pensión de alimentos puede ser considerado violencia psicológica o patrimonial? Ya lo contestamos eso, Graciela. Hablamos de violencia socioeconómica que podría llegar a generar un grado de angustia tal que llegue a ser violencia psicológica. No te escucho, Graciela. Pregunta Francisco González. ¿Qué sucede en caso de agresión de mujeres que son personas mayores? En Chile no hay normativa especial que proteja a las personas mayores y por ende debe ocuparse el procedimiento de violencia intrafamiliar general. Trabajo en el ámbito de protección de los derechos de las personas mayores, en su mayoría mujeres, y quería saber de alguna herramienta legal internacional que nos pueda ayudar a falta de normativa interna, como en el caso chileno. Sería un caso de discriminación interseccional, porque es no solamente por ser mujer, sino por ser mayor, o sea, por condición etaria, que se llama. Es un caso protegido directamente por el artículo 1 de la Convención Americana, por lo tanto, está protegido. Y en particular hay una convención, yo desconozco si Chile es parte o no, pero está la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es una convención bastante nueva, es del 2015, no sé qué ha hecho Chile al respecto, pero existe una convención interamericana sobre el tema. Bien, gracias. ¿Considera usted que en toda violencia de género debe emitirse boleta de auxilio con medidas de protección o hay que analizar en ciertos casos? No sé qué significa boleta de auxilio, pero si hablamos de medidas de protección, ese es lo que los protocolos indican. Porque generalmente, vuelvo a lo del círculo de violencia, la mujer que se anima a denunciar, que no son todas, por supuesto, las mujeres que se animan a denunciar y que tenemos del otro lado a alguien que recibe esa denuncia como debería ser, o sea, si se da todo perfecto en ese inicio, esa actividad judicial, por lo que los protocolos indican, o sea, lo que internacionalmente se debe hacer, es debida diligencia reforzada. Y dentro de la debida diligencia reforzada es tomar medidas de protección inmediata. En algunos países se llama medidas de protección, medidas de cautela, hay diferentes formas de llamarlo según el país, y también la prueba anticipada. ¿Por qué? Porque esa mujer puede no volver más. Hay comunidades donde la mujer que viene y denuncia, luego la desaparecen. O sea, cuando la vamos a buscar la citamos por segunda vez, no está más. Y está desaparecida, muerta. Entonces, es importantísimo, es el mandato internacional, que el protocolo incluya esto, el protocolo de actuación. O sea, ¿qué tienen que hacer los agentes judiciales? Exactamente, proteger, medida de protección, asistencia multidisciplinaria y medidas de prueba anticipada. Gracias, doctora. Una última. Si una mujer que se percibe hombre mata a un hombre que se percibe mujer, ¿sería considerado femicidio? Depende cómo tenga legislado el femicidio. En mi país sí, porque es género, de todos modos. Mujer, ¿cómo empezaba? A ver, Graciela, de nuevo, mujer que se percibe hombre, mata a hombre que se percibe mujer.
Exacto. Mujer que se percibe hombre es mujer, me imagino, mujer cis, mujer nacida mujer, que se percibe hombre, estaría matando a un hombre que se percibe mujer y por lo tanto es mujer para el derecho internacional, entiendo. Sería la muerte de una mujer basada en género, más allá de quién lo cometió. A veces se pone el foco en el perpetrador y tenemos que poner el foco en la víctima. Es la víctima a la que protegemos. Entonces, si es un hombre que se percibe mujer, estamos hablando de una mujer. Esa mujer es protegida por todas estas convenciones que estamos diciendo, más allá de quién sea el perpetrador. O sea, no vamos a mirar al perpetrador, miramos la víctima. Si la víctima es mujer, mujer nacida mujer cis, mujer trans, mujer autopercibida de género o mujer expresada de género, mujer, o sea, cuando tiene algún punto de conexión con mujer, es protegida. Bien, muchísimas gracias. Damos por concluidas las preguntas. Una vez más, le agradezco a la doctora Natalia Barbero por la brillante exposición. Realmente el tema expuesto da para un enorme debate, más con la experiencia que ella posee en el ámbito internacional, que ha generado en el público de esta comunidad y de esta audiencia la motivación y el interés de asistir y de preguntar y repreguntar en esta conferencia. Y bueno, y esto es lo que justamente persigue el Instituto de Estudios Argentinos, brindar la oportunidad enorme de poder acceder a través de estas exposiciones, la oportunidad, que estas exposiciones son libres y gratuitas, de que profesores de la talla de la doctora Barbero puedan tener acceso a las demás personas y contribuyan a la formación profesional de alto nivel. Así que desde ya, muchísimas gracias, doctora Barbero, por su exposición. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a todos los participantes y a los organizadores. Gracias a todos. No, por favor, ha sido un placer tenerla en esta audiencia. Y ahora, si me permiten, quiero presentarles la maestría en Derecho Penal, que como les indiqué anteriormente, la doctora Barbero es profesora en esta maestría, dictando las materias de Derechos Humanos y la materia Casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que demuestra la calidad misma de la maestría, que la titula, obviamente, la Universidad de Buenos Aires, es dirigida por el maestro Edgardo Dona, quien también selecciona a todo el cuerpo docente para que mantener esa calidad y jerarquía académica que tiene la maestría en Derecho Penal. Estos programas de la Universidad de Buenos Aires son los mismos que ella realiza de manera regular, donde el alumno tiene que asistir periódicamente a la Universidad de Buenos Aires durante 3 años a cursar y a asistir a las clases. Lo único que se ha modificado de este programa regular, porque el título es el mismo, es la modalidad de cursada. Y se ha hecho así para darle oportunidad a los extranjeros a que puedan concurrir a la Universidad de Buenos Aires, ser alumnos de la Universidad de Buenos Aires, sin tener que descuidar sus actividades laborales y personales que tienen en su país. Por eso se ha ideado esta maestría de una modalidad intensiva en 4 encuentros semestrales. Siempre se cursa en los meses de agosto y de febrero, y de esos encuentros presenciales, 2 son virtuales, que son el primer encuentro y el tercer encuentro, y 2 encuentros son, dije virtuales, pero son virtuales, y 2 encuentros, que es el segundo y el cuarto, son presenciales. ¿Sí? Estos encuentros presenciales que nosotros recomendamos que los alumnos vayan a la Ciudad de Buenos Aires,
tomen las clases en la misma universidad, en la Facultad de Derecho, que es este edificio tan emblemático, reconocido en toda Latinoamérica. Si bien no pueden o no pudieran concurrir a clases en las clases presenciales, esta maestría le da la oportunidad de tomar esas clases presenciales que son solamente 15 días a tiempo completo, de una manera híbrida. O sea, mientras el profesor está en el aula dando clases, quien no pueda viajar a Buenos Aires puede tomar las clases desde su país a través de la plataforma Zoom de la UBA. Esto genera el beneficio adicional en todos los alumnos extranjeros que pueden realizar la maestría totalmente virtual, tomando las clases desde su país a través de la plataforma Zoom, o pueden hacerla, si quieren, dos encuentros a través de la plataforma Zoom y 2 encuentros presenciales, o 3 encuentros virtuales y 1 presencial, porque realmente les aseguro que la experiencia de compartir el aula con 10 nacionalidades distintas de Latinoamérica, porque en la maestría hay 10 nacionalidades, el semestre pasado hemos tenido 12 nacionalidades de Latinoamérica, y compartir el aula y los saberes, no solo de la propia mano de los académicos de la universidad, sino de las experiencias de sus propios compañeros, es una experiencia que es muy enriquecedora y que no se la van a olvidar. Le comento además que el programa tiene la ventaja, este programa de maestría tiene la ventaja de poder obtener un título intermedio, que es el de especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Al completar el tercer encuentro, quien quiera obtener este título puede dar un examen que lo va a tomar el doctor Dona junto con 2 catedráticos más de la universidad, y obtiene el título de especialista de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Penal sin costo adicional alguno, porque integra el costo de la maestría. Se encuentra abierta la inscripción, el encuentro próximo comienza el 7 de agosto, les voy a dejar ahora en la próxima filmina los contactos para que ustedes puedan llamar por teléfono. Si ustedes llaman por WhatsApp, los van a atender asesores que de manera personalizada los van a orientar y les van a brindar toda la información que necesiten para estos programas. Y también quiero comentarles que bajo esta misma modalidad intensiva e híbrida, desarrollamos también de la Universidad de Buenos Aires distintas maestrías, como la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y la maestría en Teoría del Derecho y la Argumentación Jurídica. Las 4 maestrías que estamos desarrollando tienen la misma modalidad, son intensivas, son híbridas, se pueden hacer totalmente virtuales, y tanto la maestría en Derecho Administrativo como la de maestría en Derecho Penal comienzan en agosto, cursan el primer encuentro todo virtual, solamente por la tarde, 4 semanas por la tarde, y la maestría en Derecho, en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica comienza en septiembre, y la de Familia, Infancia y Adolescencia comienza en octubre. ¿Sí? Siempre en esos 4, en la modalidad de esos 4 encuentros virtuales. Por último, si me permiten, vamos a dar promoción a la nueva charla que se desarrolla el día 26 de abril con el tema el proceso administrativo sancionador como remedio para evitar la impunidad de la administración pública. Esta vez expondrá uno de nuestros alumnos de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, porque como ya dijimos, los objetivos que tiene la comunidad IEA es dar oportunidad a los alumnos de hacer conocer sus trabajos de investigación y insertarse en la comunidad académica.
Se encuentra ya abierta la inscripción, colocamos en el WhatsApp, en el chat, el link donde se pueden ya comenzar a inscribir, y les reitero que las charlas, tanto de profesores como de alumnos, que decimos que son alumnos, pero son todos profesionales del derecho con una amplia trayectoria, son libres y gratuitas. Y se otorgan certificados de asistencia, obviamente, a quienes presencien la totalidad de la charla. Pueden escribirse al link que está en el chat. Bien, una vez más, les agradezco a todos los participantes por su interés y por su participación, por esta activa participación. Le dejo aquí los contactos que pueden acceder a nuestro sitio oficial, que es www.altosestudiosguea.com.ar. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Les sugiero sí que nos sigan por estas plataformas, porque a través de ellas promocionamos mensualmente los eventos y los ciclos de charlas que estamos desarrollando con profesores y con alumnos de la maestría, para que justamente conozcan y se abra el debate a las temáticas que con mayor profundidad se analizan durante todos los programas de maestría, así como continuar también nutriendo esta comunidad académica que tanto nos enorgullece. Así que les digo muchas gracias a todos por su interés y que tengan una feliz noche. Gracias, doctora, por habernos escuchado, por darnos la charla, y nos vemos pronto en la maestría. Gracias a todos.